Amada iglesia, Dios pasa a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a entrar entonces en esta tarde en lo que es la predicación de la palabra. Y quiero empezar cuando la idolatría y la maldad se apodera del ser humano, entonces el ser humano se aparta de Dios. Y Dios se aparta también del ser humano, porque Dios es santo. Y a toda aquella persona que hay idolatría en él, hay maldad en él, no puede estar cerca de Dios. El pueblo de Israel tuvo esa bendición de escuchar la palabra de Dios, de boca de Dios en el monte Sinaí. Y allá en el monte Sinaí, dice Éxodo capítulo 19, verso 8, dijeron: así haremos, como Jehová de los ejércitos ha dicho, así haremos, dijo el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Que tiempos después, días después, el pueblo de Israel volvió a la idolatría y volvió a su maldad. Y entonces Dios dijo esto. ¿Quieren ir conmigo a Éxodo 19, verso 8? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término del pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o azoteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Entonces Dios había dicho esto por boca de Moisés. Pero ¿qué pasa? El pueblo tiende a olvidar. Y por eso el Shema de Deuteronomio capítulo 6 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y esto se repetirás a los hijos de tus hijos en el camino, antes de acostarte, y donde quiera que anduvieres, esto dirás, dice el Señor. El Shema simplemente es una repetición de lo que Dios ha ordenado en toda su palabra al pueblo de Israel, y por ende también a nosotros los gentiles. Eso es lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero otra vez el pueblo olvida, y así también hemos sido nosotros como hijos. Hemos olvidado lo que nuestros padres nos dijeron, y hoy que tenemos hijos mayores de edad, son ya mayores y deciden por sí mismos, ellos olvidan todo lo que nosotros les hemos dicho, y también nosotros olvidamos todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Entonces, por eso en esta tarde es importante hablar que el camino de Dios es justo y nuestro deber es obedecerle. No hay negociación en eso. Pero yo quiero llevarlos a dos historias reales del pueblo de Israel. Dos historias reales del pueblo de Israel, y cómo dos siervos de Dios, dos profetas de Dios, fueron expuestos por Dios a que hicieran eso frente al pueblo, para que el pueblo recapacitara, para que el pueblo mirara lo que Dios iba a hacer. Mas el pueblo no obedeció. El pueblo no escuchó la voz de Dios a través del profeta Oseas y a través del profeta Ezequiel. Vayan conmigo a Oseas capítulo 1. Acompáñenme y vamos a ir juntos a Oseas capítulo 1. Y dice de esta manera: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria. Fíjense bien, Jehová le dice al profeta Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria. Y les pregunto yo a ustedes: ¿lo harías, hermano Luis, tú que estás soltero? ¿Te casarías con una mujer fornicaria? En otras palabras, pongámosle entre paréntesis prostituta, con perdón de las hermanas presentes. ¿Verdad que no? De los casados, ¿se hubiera casado alguno de nosotros con una mujer fornicaria? Levante la mano el valiente que lo haría. Pero entonces vemos ahora lo que la Biblia dice, que Oseas, siervo de Dios, profeta de Dios, es hecho por mano de Dios que vaya y tome una mujer fornicaria. ¿Con qué propósito hace Dios eso? Y vamos a ver el propósito que hace Dios hacer esto a Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria. Estoy en el verso 2 de capítulo 1 de Oseas. Hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, la esposa ahora que era una mujer fornicaria de Oseas, ya el segundo hijo, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me complaceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro pueblo. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos de Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Israel, de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirá de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Entonces Oseas tuvo 3 hijos, 2 varones y una hembra, y Dios le dice los nombres que debía de poner y por qué. Cada nombre de cada hijo que tenía Oseas con esta mujer fornicaria llevaba un nombre y llevaba un significado, porque el pueblo de Israel, dice, se había ido en pos de dioses ajenos, a los Baales, servía a los Baales. Entonces allá leíamos en Éxodo capítulo 19 verso 8 que el pueblo dijo ante el Sinaí a Jehová: así como ha dicho Jehová, así haremos. Y cada uno de nosotros, cuando ha ido a las aguas del bautismo, ha puesto las manos sobre la Biblia y ha dicho: Señor, nos comprometemos a hacer tu voluntad y hacer y cumplir lo que dice tu palabra. Entonces nos ha puesto Dios por obligación obedecerle, o hemos ido en nuestro libre albedrío. Pregunto, nosotros a las aguas del bautismo, ¿lo obligó alguien, hermano Jeremías? ¿Lo obligé? ¿Sí? Cuando fue a las aguas del bautismo. Nadie de nosotros, o sí, ha ido obligado a las aguas del bautismo. Nadie. Todos hemos ido por nuestra propia voluntad. Y aquí el pueblo, en Éxodo capítulo 19 verso 8, dice: así haremos como Jehová de los ejércitos ha dicho. ¿Pero cumplió el pueblo de Israel? No. Entonces también nosotros, de una o cierta manera, tendemos a desviarnos, tendemos a olvidar lo que dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos ir atrás, los ejemplos bíblicos que hay. Y este ejemplo bíblico que estamos viendo es que Dios quiere ejemplizar o dar ejemplo por medio de Oseas, que se case con una mujer fornicaria y le diga: así como Oseas ha tomado una mujer fornicaria, así ha hecho el pueblo de Israel, yendo en pos de dioses ajenos. Había necesidad para que un siervo de Dios, un profeta de Dios como Oseas, fuera y se casara con una prostituta y luego tener hijos y mostrarle al pueblo de Israel: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así como yo he hecho, así como yo he tomado una mujer ramera y he tenido hijos con ella, así también ustedes han ido en poses de dioses ajenos. ¿Hay una necesidad? Pregunto. No. Pero Dios lo hace para que el pueblo de Israel pueda ver, para que el pueblo de Israel, imagínense usted paseándose, hermano Jeremías, por la calle de su pueblo con una mujer fornicaria que usted sacó del bar XXX. ¿Lo haría? No, le daría vergüenza. Mas ese siervo de Dios llamado Oseas tuvo que hacer eso, porque Dios se lo había ordenado y él cumplió. Pero tanto fue el amor de Dios que los últimos versos del capítulo 1 de Oseas dice que Dios, el verso 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y no se puede medir ni contar. Y en lugar donde los fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, incluye también a todo su pueblo de Israel, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Oseas también significa salvación. Eso es lo que significa Oseas. Pero la pregunta: ¿es justo Dios para su pueblo Israel por haber hecho esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Ha sido justo Dios? ¿Ha sido justo Dios para con nosotros los gentiles? ¿Sí? ¿Ha sido justo el camino de Dios?
Ahora me pregunto, ¿es justo nuestro camino para con Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Es justo, pregunto, nuestro caminar para con Dios? Porque hoy estoy hablando que el camino de Dios es justo y nuestro deber es obedecerle. Pero realmente es justo nuestro camino. ¿Somos desobedientes para con Dios o somos obedientes? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante esta realidad de que el hombre, y cuando hablo de hombre hablo también de mujer, tiende a olvidar, tiende a simplemente salirse del camino? Se nos olvida que fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros vale la sangre de Cristo Jesús. Aquí al pueblo de Israel se le olvidó que Dios lo había sacado ¿de dónde? De la esclavitud. 430 años fue esclavo el pueblo de Israel en Egipto, y Dios lo había liberado, dice, con mano fuerte. Durante el día en el desierto, una nube lo cubría y no soportaron, no estaban expuestos al calor del sol en el desierto, porque la nube los cubría de eso. En la noche una columna de fuego iba adelante y también les daba calor en las noches frías de lo que es el desierto. Y sus ropas, dice la Biblia también, que no se terminaron, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿ha sido justo Dios? ¿Ha sido justo Dios entonces para con nosotros, como también fue justo para con el pueblo de Israel? Sí. ¿Sus caminos son rectos? Sí. Pero los nuestros no son justos ni rectos delante de Jehová de los ejércitos. Y por eso Dios, para que el pueblo entendiera, somete a Oseas a esa gran, ahí sí que burla, se podría decir. ¿Cómo la gente lo vería a Oseas en tiempos de Ezequías? ¿Usted quiere que hubiera gente que no se reía de él? Sí. Pero entonces Oseas lo hacía porque obedecía a Dios y se casó con esa mujer y tuvo 3 hijos. Mas el pueblo de Israel no entendió. Segundo caso que vamos a ver de lo que pasa con los hijos de Israel es Ezequiel. Vayan conmigo a Ezequiel, capítulo 4. Y vamos a ver lo que pasó ahorita con Ezequiel, otro profeta de Dios, otro siervo de Dios. Y ahora el mensaje de Ezequiel es decirle al pueblo de Israel que está en maldad. Y Dios trae castigo, Dios trae asolamiento, Dios trae que iba a ir cautivo por los babilonios por 70 años. Tu hijo de hombre, capítulo 4 de Ezequiel, tómate un adobe. ¿Todos saben lo que es un adobe? Y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Imagínense ustedes, viene aquel en medio de toda la gente en Jerusalén y agarra un adobe y comienza a diseñar lo que es la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que está diciendo Dios, y eso es lo que hizo Ezequiel. Estamos leyendo lo que Ezequiel hizo realmente en medio de la ciudad de Jerusalén. Seguimos las instrucciones de Dios para el profeta Ezequiel. Toma un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio. ¿Saben lo que es la palabra sitio, no? No de terreno, sino sitio es sitiar, rodea. Eso está diciendo, ¿verdad? Sitia. Y diseña, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Fíjense bien, la señal que Dios le está dando, que iba a ser sitiada, que iba a ser rodeada por sus enemigos, y obligó a Ezequiel que hiciera eso. Si yo hubiera hecho esto con ustedes, ¿cómo va a ser, hermano? Si está loco, ¿cómo trae un adobe y lo cité y está diciendo todo eso ahí? ¿Verdad? Eso es lo que ustedes dijeron, está loco. O sea, Dios ha hecho a sus siervos que hicieran cosas que ante su pueblo parecía locura, pero Él lo que estaba es mostrando o ejemplificando cosas que iban a pasar al pueblo de Israel. Pero sigan conmigo en la lectura. Y tú, le dice a Ezequiel, Dios a Ezequiel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos.
Estamos entendiendo ahora, ya está diciendo Dios por qué. Por la maldad del pueblo de Israel, obliga a Ezequiel a dormirse al lado ¿qué? Izquierdo. Y te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. 390 días, después dice que equivale a 390 años, fueron los años que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Jehová. Ahora viene el profeta Ezequiel y es obligado a dormirse por 390 días del lado izquierdo. Además de que construyó, puso un adobe, ahí puso la ciudad, edificó la ciudad de Israel, le puso un cercado, la sitió, le puso una muralla de hierro. Y luego ahora dice el Señor, acuéstate de tu lado izquierdo. 390 días. ¿Quién lo haría de ustedes? De los aquí presentes, ¿quién lo haría? Dígame, que haga lo que Dios está diciendo. Y Ezequiel lo hizo, pero ¿quién de nosotros hoy presentes lo haría? Levante la mano el valiente que diga, yo lo haría. ¿Nadie? ¿No? ¿No, hermano Daniel? Fíjese, vamos a seguir entonces. Yo te he dado los años de su maldad. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, ¿verdad? Segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. Eran 390 días por la maldad por los años que Jerusalén o Israel había sido mal. Ahora, 40 días o 40 años, que representan año por día, tenía que llevar la maldad de Judá. 40 días por año, día por año, te lo he dado. Estoy en el verso 7 ahora. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Fíjense bien, lo ató Dios. O sea que no tenía otra alternativa el pobre. O lo hacía o lo hacía. Fíjense cómo Dios era con los siervos del ayer. Y hoy nosotros gozamos de esto y lo otro. Y a veces renegamos. ¿Verdad? Está caliente, hermano. Encienda los aires aquí, que allá. Que, mira, renegamos. Pero hermanos, miren, eso no es nada. Miren lo que viene después. Vayan conmigo, no pierdan de vista lo que estamos leyendo. Está muy interesante. Y aquí he puesto sobre ti ataduras. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena y ponlos de una vasija. Qué bonito, ¿verdad? Es todo hacer esto ahora. Miren lo bonito que es hacer esto que va a hacer. Y hazte para pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado 390 días, comerás de él. No codornices, no gallinas, no carne de vaca, nada. Solo pan iba a comer. 390 días. Qué bonita dieta, ¿verdad? Y nosotros aquí, hermano, mucho carbohidrato, ¿verdad? Mucho. No le ponga tortillas, hermano. Mucho carbohidrato. Y miren este hombre acá. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo lo comerás. ¿Cuánto es ciclo en ciclo al día? ¿Saben lo que era? Eran 200 gramos que tenía que comer. 220 gramos tenía que comer en nuestra medida actual. Gracias por esa traducción. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel también. Así como tú estás comiendo, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, a donde los arrojaré yo. Porque Dios iba a mandarlos a cautiverio al pueblo de Israel. Pero regresemos al verso 12, y lo dejé por algo. Miren lo que dice el verso 12. Miren cómo iba a cocer el pan de cebada. Y comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos. Al fuego dice, ¿de qué dice ahí? De excremento humano. Ezequiel tenía que hacer eso. No solo tenía que acostarse 390 días para llevar la maldad del pueblo de Israel y 40 días por la maldad de Judá. Y tenía que comer pan, y el agua también era con medida. Tenía que comer un
Un hin, que equivale a medio litro de agua. Eso era lo que él bebía al día para ejemplificar que el pueblo de Israel iba a ser castigado por los babilonios. Ay, dice el verso 14, dije Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. ¿Fue misericordioso Dios con él? Se lo cambia de excremento humano, ahora le dice, bueno, busca excremento o caca de buey y hazlo, cose tu pan. ¿Se lo comería? Lo vomitaría cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces nos sale, ¿verdad? Que el arroz está duro, no lo queremos comer. Y que esto, lo otro, quejándonos. Un siervo de Dios, un profeta de Dios, expuesto ahora por la maldad del pueblo de Israel a comer eso. A no solamente comer racionado, el agua racionada durante todo el día, durante 390 días más 40 días, ¿cuántos son? 430 días hizo esto el profeta Ezequiel, comiendo su pan cocido en estiércol de buey. Y nosotros nos quejamos. Pero ahora este hombre, Ezequiel, mostrando por medio de esto, Dios al pueblo, la maldad por la cual iba a ser castigado y llevado en cautiverio, y cómo iba a comer su pan realmente de esa manera. Me dijo luego, verso 16, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Pregunto una vez más, ¿es justo Dios? Porque permitió que el pueblo de Israel le pasara eso, fuera sitiado, fuera destruido y llevado en cautiverio por la maldad de ellos para con Dios, para la maldad del pueblo de Israel para con su prójimo. Entonces son dos cosas que hoy estamos viendo. Una es la idolatría por la cual el pueblo de Israel fue castigado, fue en pos de dioses ajenos, y eso tuvo resultados malos para Israel. La maldad del pueblo de Israel de apartarse de Dios cuando le dijeron allá en Éxodo, en frente del Sinaí, así haremos, como Jehová de los ejércitos ha dicho, así haremos. Mas olvidaron hacer lo que juraron delante de Dios. Entonces nosotros también, cuando fuimos a las aguas del bautismo, hicimos un pacto con Dios y dijimos, nos someteremos a Dios, obedeceremos a Dios, haremos esto y haremos lo otro. Pero con el tiempo pasa, tendemos nosotros a olvidar las cosas. Ezequiel 3:27. Vamos a ir a Ezequiel 3:27. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás así ha dicho Jehová. El Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Entonces todo aquel de nosotros hoy tiene la oportunidad de escuchar, si así lo quiere, y hacer y obedecer y someterse a Dios. Pero si no lo hace, Dios nos toma como rebeldes delante de su presencia. Eso es lo que Dios dice. Entonces está en nosotros, en nuestro libre albedrío, si nos sometemos a Dios o no nos sometemos, porque realmente Él es el Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que resta hacer a cada uno de nosotros? Vayamos a Ezequiel mismo, capítulo 33, verso 1 al 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Y eso es lo que hace cada predicador, cada obrero que se para al púlpito, cada pastor, cada ministro que se para al púlpito, habla lo que está escrito en la palabra de Dios. Habla por lo que ya ha sido profetizado. Nosotros no
hablamos como hablan los demás. El Señor me ha revelado. Anoche yo tuve un sueño y el Señor me dijo, hermanos, que esto. La palabra de Dios dice que Jehová ha hablado a sus profetas y que todo lo que está escrito ha de cumplirse. Nosotros solo leemos, repetimos lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Nadie de nosotros puede decir, Señor, anoche me habló y esta es la palabra que yo les voy a decir. No, dice de esta manera, vino a mí, dijo Ezequiel, palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y le pusiere por atalaya, mire el deber de la atalaya cuál es. Y él viere, me refiero a la atalaya, venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces nosotros venimos a amonestar, a decir lo que la palabra de Dios dice, pero está en la libre albedrío, una voluntad de cada uno de nosotros en obedecer, en someterse a lo que Dios dice en su palabra. Vivimos en un tiempo donde hay idolatría, donde hay maldad. ¿Verdad? A veces voy a las casas de los hermanos y pues nacen sus bebés y lo primero que yo veo es que le ponen un lacito rojito así, que yo hasta ahora, ¿verdad? Aquí lo llevan ahí y así donde está el cuarto ponen un paño rojo. Yo digo, ¿de dónde sacan esas costumbres? Eso es idolatría. Eso es pensar que le van a hacer ojo al niño. Que me le va el hermano a venir, mi cuidado, me le hace un ojo, ¿verdad? Y ya grandes también cargan su lacito ahí rojito, por si le hacen daño, por si le hacen mal Dios. O quizá porque hay una canción donde dice que yo soy el culpable, tú eres la culpable, dice, de todo lo que me pasa a mí. Y después en la misma canción le responde, dice, te equivocaste, gorrión, te equivocaste. ¿Verdad? A veces todavía recordamos esas canciones. Y cuando veo todas esas costumbres que todavía hay en nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, digo yo, aún no hemos dejado lo que es idolatría. Porque en Cristo Jesús nueva criatura somos. Y todas esas costumbres, todas esas cosas que nosotros pensamos que nos enseñaron nuestros antepasados, hermanos, fueron basados en idolatría. Un lacito rojo en tu mano derecha, un cordón rojo en tu mano derecha, no va a hacer nada. O un trapo rojo donde vives, no va a alejar los malos espíritus. ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo hará? O una trenza de ajo, o una herradura de un caballo, un ojo de venado, o de repente vemos al hermano que saca su llavero y una patita de cabra. O una patita de venado, alas de realmente son costumbres idolátricas que rompen la comunión con Dios. El pueblo de Israel sufrió por eso. El pueblo de Israel sufrió por su maldad. Y nosotros también hoy estamos expuestos a todas esas cosas. Y pueda que también nosotros nos contaminemos con idolatría y con maldad. Entonces, por eso la llamada de atención del pueblo de Dios a través de Ezequiel al pueblo de Israel, diciéndole, dile al pueblo que todo aquel que quiere escuche y el que no escuche, pero yo demandaré la sangre de ellos, porque ellos no han querido escuchar la voz de Jehová. Y ese es el trabajo de la atalaya, tocar la trompeta cuando el enemigo viene. El trabajo nuestro como predicadores, como obreros, como pastores, como ministros de Dios,
es predicar al pueblo la verdad que dice en su palabra. Y resta en ustedes y en mi persona obedecer a Dios o no. Cada quien, dice Pablo, cuenta delante del tribunal de Cristo de todo lo que haya hecho mientras haya sido o haya estado vivo en la carne. Ese es lo que cada uno ha de hacer, presentarse ante el tribunal de Cristo. Hoy nosotros predicamos con urgencia y diciendo, hermanos, ya basta de eso. Hay hermanos que no salen, compraste el periódico, le dice a la mujer, sí, le dice, chequéate el horóscopo. ¿Qué dice mi horóscopo? Mira que soy Piscis, le dice. Y yo soy Escorpión, dice la mujer, y comienza a chequear. Mira, dice que hoy te va a ir mal, cuidado, mijo, le dice, porque hoy, dice aquí, que al subirte en el autobús tengas cuidado. Y ya el hermano va a ir con cuidado, subirse en el autobús, porque el horóscopo dice que tenga cuidado, que puede tener un accidente. Y lo último que hizo es arrodillarse y pedirle a Dios. No, él fue al horóscopo y ahí creyó en lo que el hombre escribió. Te mando mis vibras, Juan, dice. Juan las recoge. Buenas vibras, mandame, dice. Amén, dice el hermano. Y saber qué karma estarás pagando, hermano Gregorio, dice. Gracias. Saber qué karma estarás pagando, hermano Gregorio, dice. Así le aconseja, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque lo veo mal, vas de mal en peor, dice. ¿Sabes qué? Le dice, te voy a dar algo que te va a ayudar para que lo lleves contigo, ponlo en tu billetera, dice. Es idolatría. No podemos nosotros regresar a esos tiempos. Y se nos dice bien claro, seguimos entonces leyendo el verso 10 de Ezequiel capítulo 33. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestras maldades, de vuestros malos caminos, porque ciertamente moriréis, oh casa de Israel. Ese es Dios llamando a todos nosotros. Allá llamaba al pueblo de Israel, hoy nos llama a nosotros. Volveos, dice, de vuestros caminos, porque ciertamente el camino por donde vamos es malo, dice Jehová. Y si caminamos por él y seguimos caminando por él, ciertamente, dice, vamos a morir. No hay escapatoria. Entonces, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Porque Dios es justo y recto, y sus caminos son también rectos y justos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Obedecer a Dios, someternos a Él, y deje el impío su camino y vuélvese a Dios, dice, quien es grande y misericordioso en perdonar. Entonces, hermanos, hermanas, en esta tarde, el camino de Dios es justo y nuestro deber es obedecerle. No hay negociación en eso. Que quede bien claro a nosotros, no hay negociación. La iglesia no es un lugar de modas.
Mujeres, acérquense a Dios con corazón sincero, considerándose a ustedes mismas como hijas de Dios, como que valen también la sangre del unigénito Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Así deben de verse las mujeres, que valen también la sangre del Hijo de Dios. Y nosotros los hombres también tenemos el valor de la sangre de Cristo Jesús. No pisoteemos la sangre con la cual fuimos comprados. Acerquémonos a Dios en plena certidumbre de fe. Isaías 55, 7, 9. Vayan conmigo a Isaías 55 Isaías, versos 7 al 9. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te referiré. Así ha dicho Jehová. Entonces, ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Es amoroso? Sí. Pero nosotros tenemos que venir delante de Él. Tenemos que venir delante de su presencia y decirle al Señor que Él haga de nosotros según su voluntad. La última reflexión que quiero dejarles en esta tarde para ir terminando, y quiero que lleguen a casa y mediten en Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. Y a veces nosotros los gentiles también hacemos esto que hicieron en los tiempos de Jesús. Lucas capítulo 13, verso 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Fíjense lo que Jesús dice. ¿Será que son más pecadores? Y a veces nosotros decimos, ¿no? Catalogamos los pecados y decimos, estos son pecadores y todo eso. Lo mismo que estaban haciendo esta gente en los tiempos de Jesús. Lo mismo. Pero miren cómo contesta Jesús. Porque padecieron tales cosas, eran más pecadoras que todos los galileos. Os digo, dice el verso 3, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué nos dice Jesús con estos versos a todos nosotros hoy? Hay dos cosas que castigó Dios al pueblo de Israel: la idolatría y la maldad. Porque el pueblo, porque nosotros, los seres humanos, tendemos a olvidar. Y por eso el Shema dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y esto repetirás a tus hijos en el camino, antes de acostarte, repetirás y repetirás, porque nosotros tendemos a olvidar. Y aquí está llamando Dios al arrepentimiento, a todos nosotros, al arrepentimiento. 2 veces hace Jesús ese llamado al arrepentimiento. Os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y dirán ustedes, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? ¿De qué tengo yo que pedirle perdón a Dios? Porque todos a veces nos justificamos o queremos justificarnos delante de la presencia de Dios. Dice que nuestras obras sin obediencia son como trapos de inmundicias delante de Dios. O sea que todo lo que nosotros hacemos, si visitamos a la gente, evangelizamos, venimos temprano a la iglesia, cocinamos, limpiamos y nos vamos pero bien sudados de la iglesia con todo lo que hacemos. Si no hay obediencia de nosotros para con Dios, eso es visto como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Porque Dios quiere obediencia de nosotros antes que sacrificios. Para Dios la obediencia es antes que todas las cosas.
todas las cosas. Primero obediencia, dice el Señor. Sacrificio y holocaustos me ofreciste, dice, oh casa de Israel. Pero detrás, dice, en tus casas, en tus cosas estaba, dice, ¿quién? Tus dioses ajenos. Llevabas ahí a Baal. Tenías a Tamuz. Allá cuando los 24 sacerdotes se postraron a donde nace el sol, y también el sumo sacerdote, 25 hombres a la puerta del templo de Jerusalén se postraron para donde nace el sol, adorando al sol. Y Jehová castigó a esos hombres por haber hecho eso. Y Josías, cuando vino, sacó esos huesos de esos profetas, el rey Josías, y los quemó, porque así había dicho Jehová, que sus huesos iban a ser quemados. No solo los hizo morir Dios a esos 25 hombres, 24 sacerdotes y un sumo sacerdote, se postraron a donde nace el sol, adorando a Tamuz. Y no solo se complació Dios en eso, sino que manda a quemarlos por mano del rey Josías. O sea, Dios es severo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No juguemos con lo que Dios dice en su palabra. Debemos de aceptar lo que Él dice. Debemos de venir hoy, no mañana, con un corazón contrito y humillado y decirle, Señor, he hecho delante de ti esto. Pero hagamos como hizo la mujer, el consejo que le dio Jesús a la mujer pecadora. Vete, mujer, le dice, y no peques más. Yo tampoco te condeno. Entonces, tenemos un llamado de Dios a través de su palabra. Jesús diciendo, arrepentíos, arrepentíos, porque ciertamente moriréis. Entonces, en este mundo de maldad donde vivimos, la situación donde estamos hoy en día, donde se incrementa todo, la maldad del ser humano, necesitamos nosotros acogernos a Dios. No hay otro Dios como el Dios que hemos creído. Así que resta en nosotros, póngase de pie, resta en nosotros venir delante de Dios y someternos a Él. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y ponga paz en sus corazones.